Bienvenidos y bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia, el podcast que cuida la sanación de todos los seres sintientes, incluyendo la Madre Tierra. Yo soy Anita Lobby. Y yo soy Marianne de Yaca y hoy les damos la bienvenida junto con nuestra invitada. Es una invitada que ya tuvimos en otro episodio, pero que ahora nos trae otro tema. Bienvenida, tía Jogue, es un placer tenerte aquí en esta casa. Bienvenida. Gracias, pues es un gran gusto estar con ustedes nuevamente. Aquí estamos. Gracias. Listas, preparadas. Les recordamos, y a los que no vieron el episodio anterior, está bellísimo, se los recomendamos muchísimo. Tía Joga es directora general del Centro Tierra. Es un centro de capacitación para la restauración ambiental. Y también, es directora del cine y a través del cine transmite los mensajes del cuidado del medio ambiente, ¿no? Ya tiene más de 6 películas y cómo podemos cuidar el medio ambiente, generar una buena comunicación ambiental y conocer más sobre el cambio climático. Así que, y en este mes que además vamos a celebrar el inicio de la primavera, creo que es súper hermoso poder tenerte aquí. Yagoga, muchas gracias. Gracias. Sí, pues es un gran gusto. Y también el 22 de marzo es el Día Internacional del Agua. Ah, muy cierto, claro. Sí, entonces es un mes dedicado a la tierra. Al sí, agua, a la tierra, sí, al cuidado de la madre sí, tierra, ¿no? exacto. Y queremos incluir este tema de la madre tierra y del medio ambiente porque forma parte del despertar de la conciencia, no está aislado. Entonces, sí sostenemos que el despertar de la conciencia no significa solamente sentarte a meditar. Hay toda una conciencia que necesita estar despierta y tomar responsabilidad y saber, tener información, cómo están las cosas, qué es lo que ha sucedido con el planeta, qué es lo que ha sucedido con México como país. Y bueno, Yogi, tú en esto tienes mucha experiencia, mucho conocimiento. Así que muchas gracias por estar con nosotras hoy aquí. Pues es un gran gusto. ¿Por dónde comenzamos? ¿Por dónde comenzamos? Quizás nos podrías contar cómo nació en ti ese amor por la tierra, por qué es lo que te marcó para entregarte a esta misión. Bueno, para mí, desde que soy niña, siempre fue muy claro que esto era mi misión, ¿no? Yo crecí con un padre que era pues un ingeniero hidráulico muy destacado, con una abuela que le encantaba la botánica y con una madre que pintaba, que estaba cerca de la naturaleza. Y además crecí gran parte de mi infancia en Tepoztlán, Morelos, en los años 50, en que Tepoztlán pues era un lugar muy prístino. Vivíamos en el valle de Tepoztlán sin electricidad, sin caminos. Crecíamos nuestra propia comida y pues mi infancia era caminar en las montañas, conocer los ríos, conocer cada una de las plantas y los animales. Entonces para mí era muy claro que yo iba a estudiar biología, ¿no? Siempre me encantó también en la escuela, la clase de biología, de química, de física. Entonces yo estudié biología en la UNAM, tengo mi maestría en ciencias biológicas, pero también estudié antropología social porque al crecer en Tepoztlán, pues estaba yo muy cercana con los niños indígenas, ¿no? Yo crecí en la comunidad de Tepoztlán, con la gente de Tepoztlán, antes de que hubiera, pues, muchos extranjeros como lo hay hoy en día, ¿no? Y también, pues, le debo a mi padre, yo desde muy niña recorrí con él México, sobre todo los ríos, las cuencas, y también comenzamos el trabajo de restauración ambiental en restauración de cuencas desde Tepoztlán, porque hoy en día vemos a Tepoztlán y lo vemos con árboles, ¿no? Y está todo este gran bosque de agua, que es el que
este gran bosque que está desde el Ixtapopo hasta el Nevado de Toluca. Es toda esta gran sierra de bosque, que es el bosque de agua, que le da agua pues a las ciudades de México, de Toluca, a Morelos. Pero eso no siempre fue así. Antes había mucha deforestación porque la principal fuente de energía provenía del carbón. Entonces, en los años 40, 50, hasta los 60, la deforestación en México fue enorme. Y con mi padre comenzamos a restaurar y a reforestar desde que yo era niña. Era una práctica cotidiana que hacíamos todos los fines de semana. En época de seca se preparaba la tierra y cuando ya comenzaban las lluvias, pues plantábamos árboles. Y esto es importante saberlo, ¿no? Que hoy por hoy sí tenemos problemas de deforestación, pero también se han restaurado muchos de los bosques, ¿no? Ha sido un movimiento paralelo, pero para mí era muy claro desde muy joven que ese era mi camino. Y la ecología, pues cuando yo estudié biología, no era algo, no había una materia como tal, pero poco a poco la fuimos construyendo. Y el tema del cine nace porque pues siempre tenía yo una cámara. Mi padre era fotógrafo y mi madre pintora, entonces era como una práctica cotidiana registrar todo por medio de fotografías, ¿no? Hacer un registro de la vida cotidiana, de la naturaleza, de lo que hacíamos. Y así fue como pues también tuve mi primera cámara de cine a los 16 años. Y después tuve la oportunidad de ir a Italia a estudiar dirección de cine y de trabajar con Federico Fellini como su asistente. Y cuando regresé a México, formé el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica en los viveros de Coyoacán, que fue el primer centro de información y comunicación ambiental en México y en América Latina, y que se formó paralelo al TLC, ¿no? O sea, fue un centro, Canadá, México, Estados Unidos, que hoy en día estamos en una discusión muy extraña acerca de esto, pero hace 30 años yo fundé el CICIANA y aquí tuvimos la primera biblioteca de ecología, todos los programas de educación y comunicación ambiental. Y después, durante 8 años, trabajé en la Semarnat, estuve a cargo de educación ambiental para todo el país y desarrollé la Estrategia Nacional de Educación, Capacitación y Comunicación Ambiental para México, ¿no? Entonces hay un programa, hay una estrategia nacional para cada uno de los estados de cómo hacer educación ambiental. Y yo creo que hay un enorme avance, porque hoy por hoy en todas las escuelas, todos los niños saben acerca del medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que en el tema de educación ambiental hemos avanzado muchísimo. Hoy en día se sabe lo que es cambio climático, lo que es biodiversidad. Y claro, falta muchísimo, porque a final de cuentas la educación es todos los días, ¿no? No es que hagamos educación un día y otro no. Entonces, el tema de educación ambiental es que tiene que haber una constancia continua todos los días y formar a las nuevas generaciones con este impulso. Ahora, el tema ambiental es tan amplio, ¿no? Hay dos cosas, yo siento. A ver, ¿qué opinas tú de, por un lado, cómo nos impacta y cómo nosotros podemos impactar a nivel individual en el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo se relaciona eso también con nuestra toma de conciencia? También te quería preguntar, ¿cómo ves tú la relación entre la espiritualidad y la conciencia por el medio ambiente? Bueno, yo creo que el tema es que hay un gran conflicto, ¿no? Por una parte, la población del planeta ha rebasado ya el límite de capacidad de carga del planeta, ¿no? Para comenzar. O sea, el planeta Tierra, tenemos que entender que es como una naranja y el único lugar donde hay vida es en esta cáscara
esta cáscara de la naranja, que se llama la biosfera. Y la biosfera va desde las profundidades del mar hasta la atmósfera, que no es más que 10 kilómetros. Y en toda esta capa de 10 kilómetros que está alrededor de la Tierra es donde se desarrolla la vida. Es donde están todos los ecosistemas, están todos los seres vivos, incluyendo los seres humanos. Entonces, todo esto es un equilibrio, ¿no? La biosfera es un equilibrio biogeoquímico que da origen a la vida, precisamente. Y es un balance muy fino y muy delicado, y todo interactúa. Y es finito, o sea, tiene un límite. No es que pueda crecer y crecer y crecer, no. Somos un mini, pequeñísimo planeta en el universo y tenemos esta finísima capa que es la biosfera, que hasta ahora es el único lugar en el universo que conocemos donde existe la vida. Entonces, para mantener este equilibrio, pues tenemos que ser conscientes que nosotros somos parte de un todo, nosotros somos parte de una biosfera. O sea, somos parte de la naturaleza, somos parte de todos estos procesos. Y eso es algo que como seres humanos no somos conscientes. La mayoría de las personas no somos conscientes de cómo nosotros dependemos de este equilibrio y por lo tanto tenemos que cuidar este medio ambiente, los ecosistemas que nos dan los servicios ambientales, que son ¿qué? Pues el oxígeno que respiramos, el agua que bebemos y los alimentos que comemos. Y si no cuidamos eso, pues nosotros podemos desaparecer en cualquier momento, igual que muchas especies antes, ¿no? O sea, no por ser muy poderosos o por ser muy prepotentes vamos a sobrevivir. La naturaleza tiene su propio equilibrio. Y yo creo que eso es el mayor problema que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, la capacidad de carga del planeta para que los ecosistemas funcionen es aproximadamente de 2 billones de personas. Hoy en día tenemos 8 billones de personas y la población está creciendo. Hay algunos países como China que han logrado reducir la población, pero es un esfuerzo que tenemos que hacer todos. O sea, la capacidad de carga de estos seres humanos, que somos además, queremos más y más y más, y queremos consumir más, y queremos acabarnos todos, somos depredadores. Pero no nos damos cuenta que este consumo tiene un límite. No, entonces yo creo que el tema principal es tener conciencia de un consumo sostenible y de hábitos diarios de cuidar el agua, de cuidar los residuos, o sea, de cuidar nuestra forma de vida, porque es lo que decía María, ¿no? O sea, justo cada uno de nosotros tiene que tener un sentido de responsabilidad global. Eso es lo que predica mucho el Dalai Lama, ¿no? El sentido de la responsabilidad global y cuál es el impacto que cada uno de nosotros tiene sobre el planeta. O sea, cuál es nuestra huella ecológica a través de nuestros hábitos de producción y de consumo. ¿No? Eso es lo que podemos, digamos, desde el punto de vista individual. Y desde el punto de vista de como sociedad, pues es lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos México, a mí me duele muchísimo, por ejemplo, lo que está pasando en toda la selva maya, que es esta gran selva maya preciosa, increíble, con unas playas preciosas, blancas, con un mar Caribe que nos regaló la vida, con arrecifes, que hoy en día ya no podemos ni meternos al mar. ¿Por qué? Pues porque la selva se está destruyendo rápidamente, porque en las playas están invadidas por el sargazo, y a final de cuentas es la respuesta de la misma naturaleza de tratar de limpiar el ecosistema y tratar de sobrevivir en medio del caos que hemos
que hemos hecho. Hemos hecho un caos del planeta, ¿no? Y a mí me sorprende todavía hoy en día cuando la gente me dice, es que todavía hay mucho espacio para que haya más humanos. No, es que por eso hay todo un programa de Naciones Unidas que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son clarísimos. O sea, ¿qué podemos hacer? ¿Qué no podemos hacer? ¿Y cuáles son las metas que tenemos que alcanzar aquí al 2030? O sea, nos quedan 5 años para llegar a metas, para reducir nuestro consumo, para transitar a energías renovables, para restaurar el medio ambiente, para recuperar aquellas especies que se están perdiendo a una gran velocidad. O sea, la pérdida de especies es tremenda, es horrible. Hay especies que ni siquiera vamos a habernos dado cuenta que existieron, que se impactan, o sea, que ni cuenta nos damos que están desapareciendo. Entonces, yo creo que seguimos en una gran crisis ambiental, pero hemos avanzado. O sea, si no hubiera habido el trabajo de estos últimos 50 años, diría yo, a partir de 1972, que fue la primera cumbre de medio ambiente de Naciones Unidas, que fue el primer Día de la Tierra, donde donde nació esta conciencia ambiental, ¿no? Yo recuerdo haber sido muy joven en 1972, pero yo ya me había dado cuenta de esto mucho antes, ¿no? Entonces, pero bueno, llevamos 50 años lidiando con esto, generando políticas públicas, generando compromisos internacionales y teniendo pues un camino muy claro de lo que hay que hacer, ¿no? En ese sentido tenemos muchos avances. Sin embargo, a mí sí me preocupa que de pronto esto no se cumpla, esto no se tome, o sea, todo este trabajo de los últimos 50 años, nos lo tenemos que tomar súper en serio y tiene que reflejarse en todo lo que hacemos y en todas las políticas públicas, ¿no? Entonces, bueno, en México yo hoy en día me siento confiada, creo que hay un equipo extraordinario a cargo del medio ambiente en México y ojalá logren implementar este camino, porque sabemos lo que hay que hacer. El programa más grande es el de restauración ambiental. O sea, ya destruimos todo. ¿Qué nos queda? Restaurarlo. Lo bueno es que hoy en día tenemos las tecnologías, tenemos las herramientas para restaurar el medio ambiente, ¿no? Nos hemos tardado 50 años en entender cómo funciona la naturaleza y cómo podemos restaurar las playas, cómo podemos restaurar los mares, cómo podemos restaurar los arrecifes. O sea, todo esto que ya destruimos lo podemos restaurar. Pero la única manera de restaurarlo es que nos enfoquemos en eso todos y lo hagamos. Así es como veo el tema por el momento. Yogi, ¿cómo podemos o cómo puede toda la gente? Porque estás hablando de todas estas políticas que hay del medio ambiente, no sé, de toda la labor que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas, pero digamos, la gente como Anita, como yo, que no estamos metidas en la política, tú porque has participado activamente, incluso dentro de organizaciones gubernamentales. Todos los demás, toda la demás población, ¿cómo puede tener información al respecto? Fíjate, hace poquito, hace un par de meses, 2, 3 meses más o menos, me tocó a mí personalmente quedarme varada en la carretera Querétaro, México, porque las personas de Tula hicieron un paro en la carretera porque Pemex contaminó toda el agua de Tula, todos los mantos acuíferos contaminados y llevaban
mucho tiempo pidiendo a las autoridades la restauración de esto y como las autoridades no les respondían, pues hicieron paro en la carretera, que es lo que últimamente estamos viendo, ¿no? Como si las autoridades no, ahora la moda ya no es hacer las manifestaciones en la Ciudad de México, sino hacer paro en las carreteras y háganle como quieran, pero hasta que no tengamos una resolución no quitamos este paro. Entonces, yo creo que por una parte es, pues ojalá que las autoridades de veras tomen medidas de manera responsable y tomen las acciones que se necesitan ejecutar. Y por otra parte, ¿cómo podemos estar informados? ¿Cómo puede estar informada la población civil para estar enteradas, ¿no? Porque no sé, ahora que hablabas de Yucatán, con toda esta destrucción de la selva, que es cierto, y también están contaminados todos los cenotes ya, ¿no? Todos los mares, o sea, todas las aguas mayas están ya contaminadas, y estamos hablando de un problema de agua profundo desde hace muchísimos años en la Ciudad de México también, ¿no? Entonces, a pesar de los problemas de agua en la Ciudad de México, por ejemplo, es sorprendente que sigan dando permisos de construcción y que se sigan construyendo y construyendo edificios enormes de departamentos con grandes consumos de agua sin tener estas construcciones en donde se puede ir haciendo el agua reciclable y todo esto a lo que tenemos que ir pasando, que era lo que mencionabas hace un momento también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer a nivel población también? Porque si nos vamos a esperar a que las autoridades accionen, pues como que lo pueden hacer, como que no, confías muchísimo en las personas que están ahorita a cargo del medio ambiente, ojalá que de verdad puedan hacerlo, pero yo creo que no son las únicas responsables, también nos toca a nosotros tomar una responsabilidad activa en el cuidado del planeta y del lugar en el que vivimos. Sí, bueno, el cuidado del medio ambiente es de todos, ¿no? O sea, cada uno en donde esté le toca su cachito. Exacto. Eso ni qué. Pero a ver, vamos a tomar un ejemplo concreto, porque si no nos vamos a perder. Vamos a hablar de Tula, ¿no? Tula es un problema que ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Afortunadamente, hoy en día es un programa prioritario para generar en Tula un proyecto de economía circular. ¿Qué quiere decir esto? A ver, vamos a comenzar, vamos a limpiar el agua. ¿Cómo vamos a limpiar el agua? ¿Cómo vamos a limpiar el aire? ¿Qué tecnologías? Hoy en día tenemos tecnologías ambientales súper avanzadas que tenemos que poner, pero no solo se trata de la tecnología que se pueda poner, se trata de que esa tecnología pueda ser mantenida. El grave problema que tenemos en México es el tema del mantenimiento. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de agua, ¿no? O sea, en las ciudades, hoy en día más del 90% de las plantas de tratamiento de agua no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? Porque el municipio, que tiene que hacerse cargo de la planta de tratamiento, que tiene que darle el mantenimiento, que tiene que comprar el cloro, que tiene que pagarle a la gente que esté ahí, pues lo dejan tirado. Es una cuestión de cultura, ¿no? Las cosas se estrenan, todo el mundo comienza con mucho ánimo, y luego se deja tirado. Entonces, yo diría que en el tema de medio ambiente hay diferentes áreas, ¿no? Está en la parte de infraestructura ambiental, que está bastante avanzada, tanto en agua como en separación de residuos, por ejemplo. No, ahí está, pero hay que hacerlo todos los días. Educación ambiental, igual, pues ahí está la educación ambiental, pero hay que hacerla y aplicarla todos los días. Y la mamá en la casa, pues tiene que separar la basura y tiene que enseñarle a los hijos cómo separar la basura, cómo cuidar el agua. En la Ciudad de México hay una regulación muy clara en cuanto a los edificios. Aquí en la esquina de mi casa hay un edificio nuevo. Se supone que tienen que reciclar todo el agua. Entonces es esa responsabilidad
que cada quien tiene que asumir, ¿no? Si cada quien asumimos nuestra responsabilidad. El problema es que pensamos que el problema es del otro, no nuestro. Entonces yo creo que es un cambio cultural sumamente profundo, ¿no? Si todos cuidamos el medio ambiente, pues vamos avanzando. Y luego, en cuanto a, no sé, por ejemplo, esto del el tema de turismo y medio ambiente, hoy en día es otro gran tema. A mí me tocó coordinar varios años un programa de Naciones Unidas de integración de la biodiversidad en el turismo. O sea, el turismo no puede estar ahí destruyendo los manglares, no teniendo plantas de tratamiento, destruyendo la naturaleza. No se puede. Tenemos que integrarlo. Y yo veo, de hecho, hay todo un movimiento de turismo sustentable muy importante, porque también la industria turística sabe que no puede matar la gallina del huevo de oro. O sea, el turismo en México es exitoso por la naturaleza que tenemos. O sea, si no tuviéramos las playas, las selvas, los sitios arqueológicos, las comunidades, la biodiversidad, el turismo en México, no, o sea, somos uno de los principales destinos turísticos del mundo. Entonces, la industria turística yo la veo que está trabajando durísimo, porque si no van a perder su ingreso, se va a perder. ¿No? Entonces, yo veo avances en varios frentes, y también veo un avance, por ejemplo, en la implementación de la legislación ambiental. México tiene una de las mejores legislaciones ambientales del mundo, y quien la implementa es la Profepa. Pero la Profepa tiene muy pocos recursos, tiene muy pocas posibilidades. En esta administración yo veo que le están dando mucho más fuerza. Y así en todos los frentes, ¿no? O sea, es una lucha continua, diría yo, el tema ambiental, ¿no? O sea, llevar adelante el tema ambiental. Es una lucha de los últimos 50 años y que sigue estando ahí. Y nos sigue ganando el tema del desarrollo destructivo en vez del desarrollo sustentable. Pero pues, la infraestructura, la legislación, la conducta, ahí está. Y pues yo creo que depende mucho también de nosotros, ¿no? De interesarnos. La información ahí está. Hoy en día la información está en todas partes. Cuando yo formé el Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica, pues no había internet. Teníamos computadoras con información, teníamos la biblioteca de ecología donde las personas podían venir a ver los videos. Pero hoy en día tenemos YouTube, tenemos a nuestro alcance toda la información que querramos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser un trabajo muy proactivo y una decisión personal, colectiva y comunitaria de dedicarse y de hacer este cambio. Y tú, Laura, esperemos que logren restaurarlo y revertir toda esta gran contaminación, pero es uno de los sitios prioritarios para estos siguientes 6 años. Y también tener cuidado con la información que uno ve, porque hay todo un movimiento de gente descreída del cambio climático, ¿no? Que las mismas personas que están totalmente comprometidas con la productividad que arrasa, con ganar más y más a costa de, ¿no? Sin ese interés por cuidar, como a veces nos sentimos tan desvinculados de la naturaleza. Exacto, no tenemos esa conciencia, ¿no? De que somos parte de esta biosfera sumamente frágil y que si acabamos de romper el equilibrio, pues nosotros también nos vamos a ir en ese equilibrio. Digo, estamos ahorita en la 6ª extinción, ¿no? Anteriormente estaban los dinosaurios. Oye, los dinosaurios eran unos seres grandísimos, fuertísimos, y no tenían fábricas y no eran tan destructivos como lo somos nosotros.
aunque pues lograron acabar con todo, acabaron extinguiéndose porque no era viable. No era viable y el ser humano, si no cambia, si no logramos hacer estos cambios, pues tampoco va a ser viable que sigamos viviendo en un planeta finito. O sea, la vida, esta fragilidad de la vida, tenemos realmente que ser conscientes de ella, ¿no? Sí, a mí me parece súper importante lo que estás diciendo, Yogi, porque creo que todo parte de no tener conciencia de que el planeta es finito y que es frágil y que realmente vivimos en una fragilidad de la vida tal y como tú le estás diciendo. Vivimos como desde un lugar muy narcisista y egoísta, en donde pensamos pues que el planeta está ahí, si estuvo para mis ancestros, para mis abuelos, para mis ancestros conocidos, ¿no? Pues va a estar para mí, va a estar para mis hijos y el planeta tiene es como si le diéramos al planeta la obligación de darnos lo que yo necesito. Exacto, y no nos damos cuenta, por ejemplo, el cambio climático, o sea, teníamos como límite que la temperatura pudiera subir 1.5 grados. Ya estamos por encima de eso. Y esto es exponencial. En el momento en que la temperatura sube y sube, pues comienzan a colapsar los ecosistemas, comienza a colapsar la vida. Y nosotros dependemos de esa vida. O sea, si un bosque se acaba, si este bosque de agua, por ejemplo, que tenemos aquí en todo este lado, se acaba, entonces ya no vamos a tener oxígeno, no vamos a tener agua, no vamos a tener comida. O sea, dependemos de eso, ¿no? No es separado, ¿no? Bueno, pues el cambio climático a mí no me afecta. Bueno, claro que nos afecta a todos y afecta, lo que tenemos que entender que estos procesos biológicos tan frágiles son exponenciales, o sea, un ecosistema puede acabarse en un momentito si la temperatura está por encima, si no están las condiciones de vida que pues a lo largo de millones de años se ha logrado, o sea, la Tierra ha logrado formar esta atmósfera que sostiene la vida, pero ha sido un proceso de millones de años. Entonces no podemos nosotros en un cachito de tiempo destruirlo todo. Entonces, pues yo creo que la humanidad tiene que transitar hacia eso, a esta gran conciencia de que vivimos en una biosfera finita y a reducir nuestra ambición, o sea, nuestro deseo de producción y consumo y de tener más y más qué o para qué, ¿no? Entonces sí, estamos frente a un cambio que tenemos que dar si queremos seguir vivos como especie. Exacto, exacto. Y que este cambio necesita ser desarrollado desde un punto, no se requiere mucho, se requiere de verdad un punto de conciencia, de no dejarnos arrastrar por toda esta moda, por toda esta voracidad, porque tenemos un bombardeo, ¿no? Un bombardeo de información, un bombardeo de, mm, pues, de De modas, anuncios, pues sí. de anuncios. Y te ahoga que podemos, como si pudiéramos tener un decálogo de toma conciencia, y yo creo que no solo es conciencia, también son acciones, ¿no? Como Sí, compromisos, claro. acciones que necesitamos empezar a llevar y también distinguir, porque a veces uno dice, separar la basura alcanza y después llega el camión de la basura y tú no sabes qué pasa con la basura, se vuelve a mezclar. Entonces, o asegurarte de poder apoyar un emprendimiento que esté haciendo composta con esa basura orgánica. Y entonces ya tomas un segundo paso de responsabilidad con ese separar la basura, cuidar el agua y bueno, ¿y cómo cuidar el agua y cuáles son las maneras de cuidar el agua?
Los ¿Cómo? los productos de limpieza que se utilizan, yo creo que eso es básico también, ¿no? Saber que hay productos que van a contaminar el agua, que van a dañar la tierra, que entonces tenemos que tener una gran conciencia, o sea, saber, no conciencia, saber, tener información. Pues miren, yo con mucho gusto les hago llegar este manual que hice ya he hecho muchos manuales, pero este que se llama Más de 100 consejos para cuidar el medio ambiente desde tu hogar, se los hago llegar. Está en la red, de hecho. Yo cuando dirigí el CECADESU, el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable, desarrollamos muchos libros, libritos, guías, videos, justo con esto, ¿no? Entonces, con mucho gusto se los hago llegar porque yo creo que esa guía hoy por hoy sigue siendo muy válida y es muy sencilla, ¿no? Son justo estos 100 consejos en los diferentes temas, ¿no? En el tema de energía, en el tema del agua, en el tema del turismo, en el tema de vestimenta, de consumo, ¿no? Exacto. Sí. Sí, Entonces, y me encantaría, Yogi, si es posible, por ejemplo, que nos permitieras que este documento pudiera también estar integrado dentro de la página de Teos. sí, está libre en el internet, de hecho. Maravilloso, para que la gente pueda ir ahí, o Sí. sea, que puedan ver, también, o sea, que puedan ver como varias opciones y posibilidades de una información que es muy necesaria tener y que Sí. necesitamos tenerla, pues, para poder tener acciones congruentes con lo que estamos diciendo y con lo que estamos sintiendo que hace falta hacer. Y sobre todo nosotros mismos responsabilizarnos, ¿no? Por ejemplo, hace unos días vino una amiga de Torreón, ¿no? Se quedó aquí en la casa y pues yo separo mi basura y tengo aquí toda pues la basura, no, los residuos orgánicos, yo los hago composta aquí mismo, ¿no? Y hacemos huertos escolares y tengo aquí mis jitomates y demás, es muy sencillo, ¿no? Pero entonces ella decía, se me había olvidado que aquí es así. Y yo le decía, ¿cómo que aquí es así? ¿Y tú por qué no lo haces allá? No es que aquí sea así y allá no. Entonces le di justo uno de los manuales. Dije, mira, pues tú también lo puedes hacer, o sea, no es que así sea, es que así lo tenemos que hacer. Es que así tenemos que hacer ese cambio, ¿no? Si en tu comunidad no están separando basura, si en tu comunidad no cuidan el agua, si en tu comunidad no usan productos biodegradables, bueno, pues tú sé ese agente de cambio. Y eso es lo que hemos visto, es la única manera, son estos agentes de cambio en cada comunidad los que logran este cambio. No es un gran ente, no, pues es un cambio individual y siempre tener un líder o alguien que inicie haciéndolo, pues es muy importante. Exacto. Y también el cambio es individual y es comunitario, porque luego investigando en este tema vas a ver cuántos grupos que juntándose logran cambiar hábitos en campesinos, ¿no? Para que se deje de erosionar la tierra y además que ellos sean más productivos, ¿no? Y cambiar eso es muy difícil uno solo. Bueno, miren, yo tengo un ejemplo increíble, 2 ejemplos increíbles, ¿no? Por ejemplo, en la Sierra Gorda de Querétaro está todo el grupo Sierra Gorda que inició Patti Ruiz Corzo, que hace 30 años se fue a la sierra y ha logrado un cambio en todas las comunidades, ha logrado restaurar y reforestar toda la Sierra Gorda, es reserva de la biosfera. No, es un ejemplo a nivel nacional, internacional increíble, como un individuo que va y hace ese cambio, logra a lo largo de 30 años un cambio sustancial en todas las comunidades. Y luego, por ejemplo, en Tepoztlán, que es donde yo estoy gran parte de mi tiempo, igual la pandemia hizo que muchos de los hombres tepoztecos que trabajaban en Estados Unidos y que habían abandonado su familia, sus terrenos, tuvieron que regresar y se dieron cuenta que sus terrenos estaban invadidos.
Entonces comenzaron a restaurarlos, a recuperarlos. También comenzó todo un movimiento de transformar los jardines de pasto, transformarlos en food gardens, o sea, hacerlos productivos. Vino todo un grupo de brasileños que hacen agricultura sintrópica y comenzaron a dar cursos. Y hoy en día, o sea, podemos comer puros productos locales en Tepoztlán. Y la comunidad, los jóvenes de las comunidades se unieron para que hoy tenemos a los guardabosques que ya están establecidos como organización en cada uno de los barrios de Tepoztlán, que están entrenados para apagar incendios, que están entrenados para restaurar la montaña, que están entrenados para reforestar y que cuidan la montaña, ¿no? O sea, son acciones que nacieron de la misma comunidad. Y estas son las acciones que van a perdurar. Exacto. No es lo que podamos... claro, el tener las políticas públicas para que esto pueda suceder es muy importante, pero tiene que nacer desde lo más profundo de la misma comunidad. Exactamente. Cuéntanos un poco en tus películas cuáles son los mensajes que transmites. Bueno, tengo por ejemplo, tengo una serie sobre el proyecto Biosfera 2 en Tucson, Arizona, con el que colaboré muchos años, desde los años 80 y principios de los 90, que justo intentaba, es una reproducción de la biosfera de la Tierra, y este es Biosfera 2, ¿no? Donde justo se muestra esta interacción de los ecosistemas. Entonces, esta película la pueden encontrar en la plataforma de Filmin Latino, ¿no? Toda esta fragilidad de la biosfera, o sea, el concepto de biosfera. Entonces, ese es un tema que he trabajado muchísimo, porque si no somos conscientes que somos biosferanos, guardianes de nuestra tierra, pues es muy difícil avanzar, ¿no? Luego tengo otra película que es sobre el desciframiento de la escritura maya. Este ruso, Yuri Valentinovich Norosov, que fue el que descifró la escritura maya, y esta relación de los mayas y el medio ambiente. Y luego una película que comencé con Federico Fellini, y luego él falleció y yo la acabé haciendo, que se llama Soñando con Tulum, un tributo a Federico Fellini, y justo fue filmada en toda la zona maya y todavía apreciamos. Esta película la filmamos en el 2009. Todavía vemos una península de Yucatán y playas prístinas, que hoy en día ya no están. Justo esta película ha sido transmitida este fin de semana y el pasado y el que sigue en Tulum, en un festival, ¿no? Luego tengo una película sobre la bicicleta, la historia de la bicicleta, que solo tiene 200 años desde que se inventó. Entonces les voy a pasar mi página y ahí las pueden ver. Ah, maravilloso, sí. Sí. A ver si nos puedes decir la página también para los que están escuchando ahora. Sí. Fellini, punto intermedio, film, intermedio, México.com. FelliniMexico.com. Fellini, Guión. en guión intermedio, film, guión, México.com. Fellini, guión, México, Film. Mexicofilm.com. No, vamos a entrar a ver todo eso, está maravilloso, es increíble, Tiahja. Yo de verdad te admiro muchísimo y me parece extraordinaria toda la labor que has hecho, toda la defensa que has hecho para el medio ambiente y para la restauración de México. Y bueno, viniendo de tu propia voz,
me da mucho gusto saber que tenemos una buena administración actualmente para el restablecimiento del medio ambiente en México, que podemos confiar en que hay una buena administración y confiaremos en que tomarán las acciones debidas, Sí, ¿verdad? bueno, y tenemos una presidenta, la verdad, que es científica, que ha sido secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, que conoce el tema muy bien, y pues una secretaria de la Semarnat que se ha dedicado a esto toda la vida, que es bióloga. Entonces hay esta conciencia, y son mujeres además, ¿no? Entonces, la mujer, yo creo, las mujeres estamos mucho más conscientes de la vida y de nuestra relación con la vida y el cuidado de la vida misma y de la madre tierra, al final de cuentas, ¿no? Claro. Espero que lo logren porque pues todo esto requiere recursos, pero requiere voluntad, antes que nada. Requiere voluntad, requiere tecnología, requiere organización y requiere cooperación. Y si todos le entramos a trabajar por ello, lo podemos lograr. Claro. O sea, la buena noticia es que la naturaleza está viva y se puede restaurar. O sea, no es algo que se muere y ya no vuelve. No, sí podemos restaurarla. Claro. Quisiera dejar ese mensaje ahí, ¿no? Podemos restaurar a la naturaleza, pero requiere de mucho trabajo, como todo lo que hacemos. Si queremos restaurar el medio ambiente, tenemos que hacerlo y realmente dedicarnos a ello. Bueno, yo creo que además forma parte de de tomar responsabilidad acerca de lo que hemos hecho, porque si hay tanto deterioro es porque nosotros mismos hemos sido la causa de la destrucción del medio ambiente. Entonces no nos queda de otra más que nosotros mismos tomar responsabilidad y ahora ponernos a chambear. No importa si esta destrucción del medio ambiente se hizo a principios del siglo XX y yo todavía no había nacido, no importa, forma parte de mi vida, forma parte de mi historia y es el legado de nuestros hijos. Exacto. ¿Qué le vamos a dejar a las siguientes generaciones? Yo creo que no hay nada más importante que restaurar el medio ambiente, olvidarnos de las guerras, y invertir ese presupuesto que hoy en día se invierte en armamento, invertirlo en la restauración ambiental. Yo creo que esa es la gran responsabilidad de nuestra generación y de los que estamos vivos en este momento, porque si no, sí vamos a dejar un planeta devastado para las siguientes generaciones. Así es. Por ahora no hay otro planeta al que podamos emigrar, no es tan fácil. No nos vamos a ir todos a Venus porque en Venus ni siquiera hay oxígeno. Así es. Así es. No, pero mira, oramos de veras, oramos y meditamos porque los líderes de este planeta, sobre todo aquellos que están generando las guerras justamente, pues puedan tener una conciencia, porque tal cual, todo ese presupuesto invertido en armamento es necesario para el restablecimiento, que con la guerra no solamente destruyes el medio ambiente, destruyes a todos los seres humanos alrededor. Seres humanos y toda la biodiversidad. Toda la biodiversidad. Toda la infraestructura que nos ha llevado a construir décadas. Décadas, ¿no? Entonces, bueno, ojalá la humanidad se ilumine y podamos ir por otro camino distinto. Y podamos dejar en paz aquellos ecosistemas. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho Groenlandia, que ahora ha sido mucho el tema. Yo conozco Groenlandia, yo he ido a una expedición allá, ¿no? Y Groenlandia, pues, el cambio climático ha hecho que muchos de los glaciares se están derritiendo. Y esto es la primera vez en miles de años que el hielo está menos denso. Y claro que hay debajo, pues, recursos naturales. Pero son recursos naturales que no necesitamos explotar. Tenemos que dejarlos prístinos. Es a lo que vuelvo. No podemos explotarlo todo y acabar con todo. Tenemos que dejar mínimo, o sea, la
la regla que tenemos hoy por hoy es que mínimo el 30% del planeta tiene que estar bajo un régimen de conservación. Mínimo, fíjate. Mínimo el 30% tiene que estar bajo un régimen de buena conservación para lograr que los ecosistemas no colapsen y que puedan seguir habiendo servicios ambientales que son necesarios para la vida misma. Actualmente, ¿qué porcentaje crees que tenemos en el planeta actualmente? México tiene aproximadamente el 20%. Estamos por abajo del mínimo. Sí, y de aquí o sea, en los siguientes 5 años tenemos que llegar al 30%. Es la meta que tenemos. Llegar al mínimo, es increíble, ¿no? Lo mínimo para sobrevivir. Exacto. Sí, y lograr esa conservación. Sí. Exacto. Ay, pues qué responsabilidad tan Tenemos grande. mucho trabajo que hacer. Mucho que hacer, mucha toma de conciencia que realizar. Sí. Y yo creo que es muy importante que todas las personas consideren, porque sí he escuchado a mucha gente diciendo, es tanto el deterioro que lo que yo haga no va a servir de nada, lo que haga o deje de hacer no sirve de nada. Y yo creo que esta es la peor salida que podemos tener, ¿no? Sentir que nuestra acción no es importante. Yo creo que la acción de cada individuo es altamente valiosa porque una acción se suma a otra y a otra y a otra y así poco a poquito es como podemos llegar a generar los cambios colectivos, pero necesitamos hacerlo y saber que sí podemos, que está en nuestras manos y que la tierra va a responder porque está viva. Exacto, y responde rapidísimo. O sea, ver ahora, por ejemplo, jardines que antes pues se usaban, ya sabes, el pasto y las florecitas, hoy en día producen comida para toda una comunidad. Entonces, eso, o sea, tenemos que hacer cambios enormes que no son tan difíciles. Así es. Y que además son hermosísimos, ¿no? Porque Pues sí. da mucha alegría sembrar. Es que es hasta terapéutico. El corazón se siente feliz cuando siembra, cuando estás en contacto con la tierra. ¿Y qué hay de cuando te comes esos jitomates sembrados por ti o cuando te comes las frutas que te da tu propio manzano, tu propio limón? Yo creo que es muy importante ver cómo hay una completud en la satisfacción que eso nos da, ¿no? Porque cuando hablamos de tenemos mucho trabajo, parece que hay mucho esfuerzo y mucho sacrificio y mucho que hacer, pero en realidad es profundamente sanador y terapéutico trabajar con la tierra y luego muy satisfactorio poder nosotros empezar a ser nutridos por el autoconsumo. Pues sí, totalmente, totalmente. Muy bien. Muy bien. Sí, pues, tía Hoja, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos has dado información muy, muy valiosa. Esperamos que les llegue a todos esos oídos que nos quieran escuchar, que su escucha los lleve al corazón, para que desde el corazón tengan la inquietud de leer, la inquietud de estar informados y la inquietud de generar cambios y acciones, hábitos diferentes que vayan generando un cambio colectivo poco a poco, desde en donde vivan en casa, vivan en departamento, vivan en ciudad o en una comunidad pequeñita, no importa en dónde vivan. Lo importante es estar informados, tomar conciencia, tener oídos que escuchen el llamado, porque esta voz tuya es la voz de la Madre Tierra pidiendo apoyo, pidiendo ayuda. Entonces, que tengan los oídos, que esta información les llegue al corazón y que del corazón se muevan hacia adelante para tomar las acciones necesarias. Así es. Y además esta Madre Tierra que no nos pide nada, nos da un hogar, ¿cuánto nos da? En belleza y en nutrición y es nuestro hogar, ¿no? No nos pide nada. Es como también tomar conciencia de que ser custodios de la tierra también es ser custodios de la vida y ser custodios de nuestra propia vida.
Así es, absolutamente. Gracias, Muy bien. Teoga, gracias. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme, las quiero mucho y viva la vida. Exacto, viva la vida. Gracias, gracias, Tiaoga. Un abrazo grande y un abrazo para todas las personas que nos escuchan.